Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor del curso de Lógica Matemática y en la clase de hoy veremos el tema sobre silogismos categóricos. Entonces voy a compartir pantalla y comenzamos. Confirman por favor si pueden ver mi pantalla y ya podemos seguir. Y si no, pues asumo a que si la pueden ver, igual ahí la estaré compartiendo. Listo. Entonces ya estamos en modo presentación. Ok. Entonces, ¿qué es un silogismo categórico? Pues es una inferencia deductiva mediata conformada por tres o más, tres proposiciones categóricas. ¿Sí? Entonces, si nos hablan de inferencia, entonces asumimos que es una serie de premisas y una conclusión, como vemos acá. Entonces, ¿qué es una proposición categórica? Pues es una proposición que, que tiene esta estructura, ¿sí? Puede ser una proposición que tenga un cuantificador universal, como decir todo o todos, y la negación sería ningún, ¿sí? O que tenga un cuantificador existencial o particular, como por ejemplo algunos, y también tiene su variante negativa, ¿no? Algunos no. Entonces, bueno, esto realmente viene el cálculo de predicados o de la lógica de predicados. Em, por el temario no vamos a abordar en detalle todo lo que tiene que ver con esta rama de la lógica matemática, pero sí les podemos dar eh, un resumen pequeño y además explicar en el camino cómo es que se utilizan este tipo de proposiciones para los silogismos categóricos. Entonces decíamos que es una inferencia deductiva inmediata, tiene tres proposiciones categóricas, las dos primeras son las premisas y la tercera es la conclusión. Un silogismo está en forma estándar cuando sus premisas y conclusiones están arregladas en cierto orden específico. Pues por lo general las premisas van antes que la conclusión, ¿sí? Como en este ejemplo. eh, la conclusión de un silogismo de forma estándar es una proposición que contiene dos de los tres términos del silogismo. Entonces, tenemos acá como premisa mayor, ningún estudiante es perezoso. Como premisa menor, algunos estudiantes son intelectuales. Y como conclusión, por lo tanto, algunos estudiantes no son perezosos. Entonces, aquí que vemos que aquí tenemos que hay un término que está en las dos premisas y es un término en común, el cual es estudiante o estudiantes. Y tenemos otros dos términos que son perezoso e intelectuales. Perezoso, este término, como pueden ver, va al final, en la conclusión también. Este, por lo tanto, pues es un conector lógico que ya sabemos que es como un condicional o sí, una implicación. Entonces, esto realmente es como si tuviera esta forma, ¿no? O sea, aquí va una raya que separa las premisas de la conclusión. Si lo hiciéramos en notación matemática. Entonces, aquí tenemos pues una proposición categórica universal negativa como premisa mayor. Tenemos una proposición categórica afirmativa existencial como premisa menor
Y al final tenemos una conclusión que es eh, una afirmación, no, una negación existencial. Entonces ya vamos a ver con más ejemplos de qué se trata todo esto. Entonces, como estructura formal del silogismo categórico, ya dijimos que son tres proposiciones categóricas que conforman este tipo de silogismo, las cuales son la premisa mayor que denotamos con P sub M mayúscula. Bueno, aquí realmente la M va acá como subíndice y no eh, en el mismo nivel que la P, pero bueno, es una cuestión de notación, no hay problema. Esta premisa contiene el término mayor y el término medio, ¿sí? Tenemos también la premisa menor, o sea, esta es la premisa mayor y esta es la premisa menor, la cual contiene el término menor y el término medio. Y tenemos la conclusión, la cual deriva lógicamente de la premisa mayor y la premisa menor, ¿sí? Entonces acá vemos en esta notación vertical eh, que tenemos las tres partes, las tres proposiciones del silogismo categórico, y en el formato horizontal pues sería de esta manera, ¿no? Sería P sub M mayúscula y P sub M minúscula implica C. Entonces, esta conclusión es diferente de las otras proposiciones categóricas porque solamente contiene el término mayor y el término menor, ¿sí? Entonces, esa es la estructura fundamental de un silogismo categórico. Y bueno, también tenemos que en esta estructura también podemos encontrar clases o términos, ¿sí? Entonces, acá señalé el término mayor como P mayúscula, pues, también en color azul, es aquel que cumple la función de ser predicado en la conclusión, estando también contenida en la premisa mayor como sujeto o predicado, ¿sí? Tenemos el término medio, que aquí lo señalé con esta letra M mayúscula y color verde. Está contenido exclusivamente en las premisas mayor y menor, no estando en ningún caso en la conclusión, ¿sí? Entonces, este es el único término que no vamos a encontrar en la conclusión. ¿Esto para qué? Para, pues, que la estructura del silogismo esté bien formada. Y también tenemos el término menor con esta letra S mayúscula y color rojo. Cumple la función de ser siempre sujeto en la conclusión, ¿sí? Estando también contenido en la premisa menor como sujeto o predicado, ¿sí? Entonces tenemos aquí un ejemplo. Como premisa mayor tenemos todo mamífero es vertebrado, o también lo podemos formalizar todavía más como todo M es V. Y también tenemos una premisa menor, todo tigre es mamífero. También la podemos formalizar como todo T es M. Entonces aquí podemos ver que el término medio es mamífero, ¿sí? El término mayor es vertebrado, ¿sí? Y el término menor es tigre, ¿sí? Entonces aquí vemos esto, que el término mayor, o sea, P, corresponde a V. Tenemos M, el término medio, pues lo podemos dejar así, y tenemos S, que es el término menor, este corresponde a T, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Todo tigre es vertebrado. Esta, bueno, es un silogismo que tiene como premisas dos afirmaciones universales y como conclusión también es una afirmación universal, ¿sí? Y en la conclusión, como pueden ver, tenemos el término menor, tigre, y el término mayor, vertebrado. Es decir, todo T es V, ¿sí? Entonces, esto tiene una estructura y si se fijan bien, esta es una de las figuras del silogismo categórico. De hecho, es la primera y ya lo vamos a ver por qué. Porque acá tenemos M,
acá eh, es sujeto en la premisa mayor y es predicado en la premisa menor. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Que la premisa, que el término menor termina siendo el sujeto de la conclusión y el término mayor es el predicado de esa conclusión, ¿sí? Y bueno, como figuras del silogismo, tenemos como primera, cuando el término medio es sujeto de la premisa mayor y predicado de la premisa menor. O sea, el caso que teníamos antes de que todo tigre es vertebrado. Bueno, entonces la anotamos así. ¿Ven? O sea, aquí tenemos M en la premisa mayor y en como sujeto y como predicado en la premisa menor. Entonces al final nos va a dar, pues en la premisa mayor tenemos P, que es la premisa mayor, como predicado en la premisa mayor, ¿sí? O sea, todo médico es cirujano, ¿sí? En la premisa menor tenemos que S como urólogo, o sea, es decir, todo urólogo es médico, ¿sí? Y al final podemos concluir, luego todo urólogo es cirujano, ¿sí? Entonces esa es una forma, una figura válida del silogismo, eh, pues que pues ya se van a dar cuenta ustedes que al final, en todas las figuras, el término menor y el término mayor siempre tienen que estar presentes y a su vez el término menor debe ser el sujeto y el término mayor el predicado de esa conclusión. En la segunda figura tenemos que el término medio es predicado en ambas premisas, ¿sí? Entonces acá tiene esta estructura, ¿no? M va a estar tanto en la premisa mayor como en la premisa menor eh, en el rol de predicado. Aquí tenemos un ejemplo, todos los evangélicos son cristianos. Evangélicos va a ser el término mayor y cristianos va a ser el término medio, ¿sí? En la segunda, en la premisa menor tenemos ningún ateo es cristiano. Ateo va a ser el término menor. Entonces, como ven acá también, volvemos a tener la misma situación, que tanto el término menor como el mayor están en la conclusión. O sea, ningún ateo es evangélico, ¿sí? Entonces, aquí pues ya difiere un poco la forma del silogismo. Ya vamos a ver qué es una forma de silogismo. Pero lo que quiero que ustedes se fijen es que acá tenemos como premisa mayor una afirmación universal, como premisa menor un- una negación universal y como conclusión tenemos otra negación universal. La tercera figura del silogismo se da cuando el término medio es sujeto en ambas premisas, ¿sí? Entonces va a tener esta forma acá, ¿sí? M va a ser, va a estar antes que P y que S. Entonces en este ejemplo tenemos todos los jóvenes, jóvenes va a ser el término medio, son la esperanza de América Latina, en la premisa mayor. Y en la premisa menor, algunos jóvenes son estudiantes, ¿sí? Entonces, luego, algunos estudiantes son la esperanza de América Latina, ¿sí? Entonces, acá tenemos como premisa mayor una afirmación universal, como premisa menor una afirmación existencial y como conclusión tenemos otra afirmación existencial, ¿sí? Y si se fijan bien, la estructura de la conclusión no cambia. Siempre vamos a tener el término menor como sujeto, el término mayor como predicado. Aquí tenemos como cuarta figura el silogismo categórico, cuando el término medio es predicado en la premisa mayor y sujeto en la premisa menor. ¿Sí? Aquí pues se complica un poquito, pero es parecido al caso de la primera figura, solo que se invierte en un poco la estructura, ¿sí? O sea, se da que ese término medio va a estar en las
dos premisas, pero ven, se está eh, dando de esta manera. La premisa mayor pues va a quedar como sujeto en esa premisa, el término mayor va a quedar como sujeto y el término menor va a quedar como predicado. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ningún mendigo es millonario, es una negación universal. Después tenemos algunos millonarios son empresarios, es una afirmación existencial. Y luego, como conclusión, algunos empresarios no son mendigos. Entonces, aquí tenemos una negación existencial, ¿sí? Y bueno, entonces si se fijan que pues eso no cambia. Entonces, en resumen, tenemos que o sea, las figuras, si se fijan, o sea, estaba así, la primera, en este sentido, la segunda va así, pero en el lado derecho de los predicados, la tercera va así, en el lado de los sujetos también, eh, y, eh, y la cuarta figura pues se toma así, ¿no? Entonces, sí, como pueden ver aquí, pues los términos medios juegan un rol importante en todas las figuras. Y lo que tiene en común es que en la conclusión nunca va a estar esos términos medios, solamente el término menor y el término mayor. Bueno, tenemos otro, otro tópico en este tema de silogismos categóricos y son los modos del silogismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representan estos modos? Pues estos modos son las letras que resultan de los tipos de proposiciones categóricas que componen el silogismo. Como todo silogismo categórico tiene tres proposiciones, el modo estará formado por tres letras típicas, ¿sí? Preferiblemente entre las vocales A, E, I, O, que secuencialmente representan la premisa mayor, P sub M mayúscula, la premisa menor, P sub M minúscula y la conclusión C. Entonces, la letra A la utilizamos para representar una premisa universal afirmativa, ¿sí? La letra E es para representar una premisa universal negativa. O sea, letra A, universal afirmativa. Letra E, universal negativa. Letra I, con esta letra representamos una premisa existencial afirmativa. Y la letra O la utilizamos para representar una premisa existencial negativa. Bueno, esa es una convención que nosotros usamos por simplicidad y pues para que la forma de simbolizar estas premisas eh, y también estos silogismos sea más sencillo en notación matemática. Entonces, los modos que se obtienen de combinar todas las posibilidades entre estas letras son 64. ¿Por qué? Para cada figura, entonces tenemos que son eh, cuatro letras, ¿no? Pero solamente podemos armar modos o sea, podemos armar A, triple A, después E, I y así. O sea, si eso estuviera ordenado alfabéticamente, eso iría así hasta O, 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 ¿sí? Entonces, todo esto que nos va a representar, o sea, vamos a tener cuatro, que son las letras, la cantidad de letras total que podemos usar para armar un modo de 3. Entonces, realmente es como decir 4 elevado a la 3. Esto nos da, es como decir 4, 3 veces 4. O sea, 4 por 4, 16 por 4. Esto nos da 64, ¿sí? Y es 64 para cada figura. Y como podemos tener cuatro figuras, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? 64 lo multiplicamos por 4, ¿sí? Ese valor. Entonces, 64 por 4
Esto nos da 4 por 4, 16. Va una 4 por 6, 24 y una 25. 256, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos acá? Pues estamos aplicando principios del conteo. Bueno, pues, que quiero hacer un pequeño paréntesis porque pues esto no es parte como tal del curso de lógica, sino más bien del curso de aritmética. No sé si algunos de ustedes han asistido, o sea, asistieron a mi clase de aritmética la semana pasada. Yo estuve dando una clase de análisis combinatorio y precisamente en esa clase explicamos lo de los principios fundamentales del conteo y entre esos principios también está el principio fundamental de la multiplicación. Entonces, si no han visto el video de la grabación de la clase, los invito a que lo hagan. Ya está subido al repositorio de la academia en Google Drive, entonces les hago esa cordial invitación. Entonces ya terminamos este pequeño paréntesis y bueno, aquí decíamos que son 256 formas porque tenemos 64 por 4 y estas formas distintas que podemos adoptar para armar estos silogismos categóricos. Entonces todos estos silogismos pertenecen a un modo y una figura, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el siguiente silogismo. Como premisa mayor, entonces tenemos esta negación universal. Ningún mexicano es ocioso, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos representar formalmente esta proposición? Pues es decir, M, E, O. ¿Por qué? Pues porque es una premisa universal negativa. Entonces, estamos acá usando M de mexicano, O de ocioso, y en el medio le estamos agregando la E en minúscula, ¿sí? Para que no se confundan con las letras de los términos, ¿sí? Entonces, con eso, esta letra minúscula, estamos así simbolizando el tipo de proposición categórica, ¿sí? Eh, Y como premisa menor tenemos esta afirmación existencial, algunos artesanos son mexicanos. Entonces, con la letra A representamos el término artesanos, con la letra M, mexicano, como ven, este es el término medio porque se repiten las dos premisas, y la letra I minúscula la utilizamos para representar esa premisa existencial afirmativa. Y como conclusión tenemos una negación existencial. Luego, algunos artesanos no son ociosos. Entonces, aquí tenemos A, O, O. ¿Por qué O minúscula acá? Porque pues es la que se usa para representar una premisa existencial negativa. ¿Sí? O sea, esta no nos da la clave con este algunos. ¿Sí? Y bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues este silogismo es del modo E y O, ¿sí? Entonces, el modo se lee de esta manera. O sea, ustedes toman las letras, las vocales que están aquí en la mitad, que utilizaron para simbolizar cada categoría. Entonces, ahí con esto arman el modo con esas tres letras y pertenece a la primera figura. ¿Por qué? Porque la primera figura, recordemos que es la que tiene el término medio de esta manera, o sea, como sujeto en la premisa mayor y como predicado en la premisa menor, ¿sí? Entonces, es decir, va a tener esta notación final. EIO raya 1. ¿Sí? Eso es como una forma de identificar la forma del silogismo. Esto va a ser muy importante y ya vamos acá. Entonces, vamos a tener unos modos válidos del silogismo categórico. Es decir, un silogismo categórico es válido si pertenece a uno de los 24 modos válidos que se detallan a continuación. ¿Por qué 24? Porque vemos que aquí hay cuatro figuras, ¿sí? Cuatro figuras. Y acá tenemos 6 filas, ¿sí? 4 por 6, 24. Entonces son los modos válidos que podemos tomar entre esos 256 eh,
y por eso es muy importante que ustedes se los puedan aprender. Entonces, no sé si les quieren tomar alguna captura de pantalla, igual lo vamos a hacer al final, pero sí es importante que ustedes lo sepan. Hay algunos modos que se repiten, por ejemplo, este de acá, ahí y ahí. Se repiten la figura 3 y 4. Eso puede pasar. Em, y pues hay modos que solamente se dan en una sola figura, como por ejemplo este de acá, o a o, la figura 3. Y hay modos que no se dan en ninguna figura. Por ejemplo, este. Si se fijan bien, este no se repite en ninguna. O sea, está AE, pero no está EEE, ¿sí? Entonces, si se les llega a presentar un silogismo de esta manera, no es válido. Y ya, pues, en la próxima clase vamos a explicar más en detalle de esto, ¿no? De la validez de un silogismo como tal, las formas que podemos validar eh, de un silogismo. ¿Qué otros criterios usamos de validez para un silogismo categórico? Porque realmente hay dos grandes formas, dos grandes maneras de validar los silogismos de este tipo, ¿no? De silogismos categóricos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Nos dan esta premisa mayor, que es una afirmación universal. Todos los deportistas son atletas. Entonces, tomamos como premisa, como término mayor, deportistas de A minúscula porque es una premisa universal afirmativa y atletas A mayúscula, ¿sí? Entonces, aquí dice, ningún atleta es perezoso, la premisa menor. Entonces, aquí volvemos a tener A, ¿sí? Ya con esto ya sabemos que A es el término medio porque se repite tanto, o sea, en las dos premisas. En la premisa mayor es el de predicado y en la premisa menor es el sujeto. Entonces vamos a tener ahí otra figura. Esta es porque es una afirmación no, es una negación universal, ¿sí? Que dice ningún, ¿sí? En la anterior era todos son, entonces ningún es una premisa universal negativa. Entonces por eso se simboliza con esta D minúscula. Perezoso, P mayúscula. Y como conclusión, luego ningún perezoso es deportista. Entonces tenemos P, E, D, ¿sí? Aquí volvamos a tener una negación universal. Entonces acá tomamos como modo A, o sea, leemos A, E, E, ¿sí? Entonces este silogismo es del modo A, E, y pertenece a la cuarta figura. Entonces, ustedes se fijan aquí en la tabla, sí, efectivamente AE está ahí. Entonces, sí es un modo válido. Es decir, va a tener esta forma, AE-4. Entonces, por lo tanto, es válido el silogismo. Bueno, es una forma bueno, es una manera no tan formal de encontrar que sí es válido, pero bueno, ya lo que son esos detalles sobre la validez de un silogismo, eso los vamos a ver en la próxima clase. Pero lo que quiero que ustedes se lleven es esto. La forma es la estructura, pues es esta unión entre el modo y la figura, ¿sí? Entonces va a tener este formato. El modo, recuerden que va a ser eh, tres letras o tres vocales entre cuatro, A, E y O, y la figura va a ser un número de 1 a 4 por las figuras, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces hay 24 posibles combinaciones para mostrar que un modo es válido, ¿sí? Entonces, bueno.
Eso, eh, en resumen, pues era lo que les quería mostrar el día de hoy. Realmente la clase de hoy es más corta que las demás, que las anteriores, porque pues no es mucho el tema, no es tan extenso, sino más bien es un poco más conciso. Yo sé que de pronto, pues, bueno, estamos siguiendo el temario de la academia, pero tal vez sé que de pronto hizo falta incluir el tema de lógica de predicados más en detalle, en especial lo que son proposiciones categóricas y tener más ejemplos, pero bueno, igual los estamos dando aquí. Si tienen alguna pregunta, que este es el momento apropiado para hacerla, porque ya en unos minutos, aunque también tienen la oportunidad de hacer preguntas en la parte práctica de la clase que vamos a tener en unos minutos, pero recuerden, pues esto es esencial para validar este tipo de inferencias que son basadas en este tipo de estructuras, ¿no? Que son silogismos categóricos, o sea que ustedes tienen una inferencia y las premisas y la conclusión son proposiciones categóricas, ¿sí? O sea, no es como las proposiciones o premisas que estábamos viendo en clases anteriores, cuando estábamos viendo inferencias y reglas de inferencia, que no estaba generalizando o particularizando de cierta manera cada proposición. Entonces, porque no se estaba usando un cuantificador, simplemente se estaban usando conectores lógicos y obviamente pues una estructura correspondiente a una proposición, ¿no? O sea, pues haciendo un pequeño repaso de lo que ya hemos visto, recuerden que estas son proposiciones, no son enunciados. O sea, nada que no sea una proposición, porque esa es la estructura base de la lógica matemática. Entonces, eso era lo que les quería recordar. Y bueno, voy aquí a hacer una pequeña captura de pantalla con los que estamos. Entonces, déjenme yo aquí, hago aquí la pequeña captura. Listo, listo muchachos. Entonces, en 20 minutos vamos a tener la parte práctica con preguntas de examen tipo admisión. Para que estén pendientes, pueden aprovechar estos minutos eh, antes de eso para unirse al otro link que les pasamos en el grupo de WhatsApp de la academia para que tomen algo, tomen unas once o aprovechen si van a cenar de una vez también, lo pueden hacer. Y ya en 20 minutos nos vemos en el otro link para que continuemos con resolviendo paso a paso preguntas de este tema de silogismos categóricos. Muchas gracias por su asistencia y bueno, más tarde nos vemos. Gracias. Entonces, feliz tarde y noche para todos. Chao.